Desde enfermedades a tradiciones religiosas, pasando por siglos de opresión, existe multitud de razones por las que miles de millones de personas no comen cerdo. La raíz de por qué muchos evitan el cerdo está en la Biblia, en particular en la Biblia hebrea o lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. El libro del Deuteronomio es explícito en su prohibición del consumo de cerdo, como en el capítulo 14 en sus versículos del 5 al 8. Puedes comer cualquier animal que tenga la pezuña dividida y que rumie. El cerdo también es impuro. Aunque tiene la pezuña dividida, no rumia. No debemos comer su carne ni tocar sus cadáveres. Esta es solo una de las muchas leyes dietéticas mencionadas en la Biblia hebrea. Este tema también aparece en el Nuevo Testamento, ya que hay un incidente en el Evangelio de Mateo en el que Jesús expulsa una horda de demonios a una piara de cerdos. Go back home and tell what God has done for you. En la antigüedad, la tierra que conocemos como Israel estaba habitada por varias poblaciones, incluidos los antepasados de los judíos modernos. Alrededor del año 1000 a.C., unos colonos europeos llamados pueblos del mar emigraron al sur de la región trayendo cerdos. La cultura más importante de los pueblos del mar, los filisteos, estableció la tradición de comer cerdo. Tradicionalmente se afirmó que los antepasados de los judíos modernos que vivían en el sur de Israel se abstenían de comer cerdo para diferenciarse de los filisteos, aunque puede que no fuera una norma universal. Los israelitas del norte de Israel, en cambio, parecieron comer mucho cerdo en este periodo, pero muchos refugiados israelitas tuvieron que trasladarse al sur cuando su reino se derrumbó en los siglos VII y VIII a.C. Según el artículo académico Iron Age Peaks, New Evidence on Their Origin and Role in Forming Identity Boundaries, el tabú bíblico del cerdo podría datar de esta época como herramienta para asimilar a los israelitas a la cultura de la carne de cerdo. El Islam es una religión que comparte muchas creencias, profetas y tradiciones importantes con las del judaísmo y el cristianismo. Y al igual que la Biblia, el Corán prohíbe explícitamente el consumo de cerdo, así como otros tipos de carne. Un pasaje declara: le están prohibidos la carroña, la sangre, la carne de cerdo, el animal sacrificado en cualquier nombre que no sea el de Alá. Pero hay una excepción si un creyente está en peligro de morir de hambre. Al igual que en la Biblia hebrea, no da ninguna explicación para esta norma, aparte de que Dios lo ordena y de que los cerdos son impuros. En cualquier caso, abstenerse de comer cerdo sigue siendo una práctica importante para muchos musulmanes. En cuanto a las prácticas islámicas modernas, importar carne de cerdo a Irán es un delito que se castiga con cárcel. Y según una encuesta de Pew realizada en la India en el 2021, el 77% de los musulmanes afirmaban que alguien que come carne de cerdo no puede ser musulmán. La relación entre las prácticas hindúes y el consumo de carne es compleja. Por un lado, la carne de vacuno está prohibida, pues las vacas se consideran sagradas, y la teología hindú fomenta el vegetarianismo, aunque según una encuesta de Pew en el 2021, la mayoría de los hindúes de la India no son vegetarianos. La mayoría de los hindúes del país restringen de algún modo el consumo de carne. Para algunos, esto incluye evitar la carne de cerdo. Aunque la carne de cerdo no está prohibida por los textos religiosos hindúes, históricamente se consideró carne impura en la India, pero no siempre fue así. Los textos sugieren que en la antigüedad el consumo de cerdo estaba extendido en la India, pero esto cambió en el siglo XVI cuando el país era gobernado por el Imperio Mongol. Los mongoles musulmanes iniciaron un cambio cultural en la India y esto llevó a la mayoría a considerar impura la carne de cerdo. En los tiempos modernos, las actitudes de los hindúes indios están empezando a cambiar de nuevo, ya que la carne de cerdo se está convirtiendo en un manjar gourmet. Y en el 2022, la India empezó a permitir la importación de carne de cerdo criado en Estados Unidos. Las razones subyacentes por las que las poblaciones de Oriente Próximo se volvieron contrarias a la carne de cerdo son objeto de debate. Los pensadores llevan siglos intentando explicar este tabú. Filón de Alejandría, un erudito judío del siglo I a.C., afirmaba que la carne de cerdo era muy deliciosa y conduciría a hábitos alimenticios pecaminosos. En sus palabras, de los animales terrestres, el cerdo es considerado por los que lo comen como la más sabrosa carne de todas. Moisés prohibió con todas sus fuerzas todos los animales, ya sean terrestres, acuáticos o que vuelan por el aire, que son más carnosos y gordos y están calculados para excitar un placer traicionero. Maimónides, un filósofo judío del siglo XII de nuestra era, argumentó a favor del tabú del cerdo desde la perspectiva opuesta. Afirmaba que los cerdos eran los animales más repugnantes porque viven en condiciones muy sucias. También afirmaba que la carne de cerdo es insalubre.
La carne de cerdo contiene a veces un parásito llamado gusano trichinella que puede provocar una enfermedad llamada triquinosis e incluso la muerte. El parásito y su relación con la carne de cerdo se descubrieron en el siglo XIX. Poco después, algunas personas apuntaron a esta enfermedad como explicación racional del tabú del cerdo. Después de todo, si la carne de cerdo enferma, tendría sentido prohibir su consumo. Para el antropólogo Marvin Harris, en su libro Cows, Pigs, Wars and Witches, dice que esta hipótesis tiene puntos débiles graves. En primer lugar, los parásitos solo son peligrosos si la carne de cerdo no se cocina bien y su carne no era más peligrosa que cualquier otra en el mundo antiguo en ese sentido. La carne vacuna mal cocinada, por ejemplo, te expone a todo tipo de parásitos como las tenias. Y las cabras, las ovejas y las vacas presentaban mayores riesgos de enfermedad que los cerdos. También hay pruebas considerables que sugieren que la gente de la época bíblica sabía que los rumiantes portaban estas infecciones, pero no hay razón de peso para creer que supieran de la creencia de trichinelas en la carne de cerdo. Marvin Harris teorizó sobre el origen del tabú del cerdo en las culturas judía y musulmana. Por ejemplo, en un artículo de 1977 para The Washington Post, escribió que el antiguo Medio Oriente experimentó un periodo de desertización mientras aumentaba la población. Lo que antes fue una tierra fértil y boscosa con varias fuentes de agua se volvió un árido desierto con escasez de agua. Esto hizo que la región fuera poco adecuada para la cría de cerdos, ya que competían con los humanos por fuentes de alimento como el grano. En cambio, las vacas, ovejas y cabras consumían los pastos que crecían naturalmente, aunque la región se secara. Además, el clima cálido, seco y soleado pudo contribuir a que los antiguos habitantes de Oriente Próximo consideraran a los cerdos animales impuros. En esas condiciones, los cerdos deben revolcarse en el barro o en las heces para mantenerse frescos, mientras que en climas templados y sombreados, los cerdos pueden estar más limpios y no necesitan revolcarse. Como señaló Harris, el consumo de cerdo disminuyó en todo Oriente Próximo entre el 2000 y el 3000 a.C. y no solo entre los israelitas. Esto sugiere que la evitación del cerdo surgió de preocupaciones prácticas, no solo de factores culturales. Como señala el profesor de arqueología Richard W. Reading, los cerdos pudieron ser sustituidos por las gallinas en la agricultura de Oriente Próximo. Las gallinas llegaron a la región en el año 1000 a.C. aproximadamente. En muchos sentidos cumplen una función similar a la de los cerdos, ya que comen las mismas fuentes de alimentos que los humanos, pero los transforman en carne nutritiva que puede desempeñar un valioso papel en la dieta humana. Pero los pollos pudieron ser más adecuados para este fin que los cerdos, al menos en el clima de Oriente Medio, ya que convierten los alimentos y el agua en proteínas de forma más eficiente. Además, es más fácil comerse un pollo entero antes de que se estropee con el calor, y si mantienes los pollos vivos, puedes aprovecharlos para producir huevos. Tastes like chicken. Pero estos argumentos en última instancia son teorías no demostradas. Los factores culturales pudieron desempeñar un papel igual de importante. Un artículo publicado en la revista Journal for the Study of Judaism sostiene que la evitación del cerdo no adquirió un significado especial para los judíos de Israel hasta que el territorio cayó bajo el control de los romanos, que se alimentaban de cerdo. Así, era una forma de que los judíos se diferencien de sus conquistadores, y así el consumo de cerdo pasó a ser visto de forma más desfavorable. La separación cultural entre los judíos y sus gobernantes porcinocultores se acentuó con el tiempo. En algunos contextos históricos, evitar el cerdo era sinónimo de judaísmo. El rey Antíoco intentó aplastar el judaísmo dándole de comer cerdo al sumo sacerdote judío y derramando sangre de cerdo por todo el templo. Su persecución condujo a la revuelta de los macabeos, que se conmemora cada año durante Hanukkah. A Maccabee's gonna do what a Maccabee's gonna do. Y en la Europa medieval, los cristianos usaban a los cerdos como símbolos antisemitas, y los judíos consideraban que los cerdos encarnaban las cualidades negativas de los cristianos. Luego de que el cerdo dejara de tener una finalidad práctica, como cuando los judíos fueron a Europa templada, seguía teniendo significados culturales y religiosos muy arraigados. Al igual que la carne de cerdo desempeñó un papel polifacético en el antiguo Israel y en Oriente Próximo, su lugar en la sociedad israelí moderna sigue siendo objeto de debate. Aunque muchos judíos observantes siguen respetando la prohibición bíblica del cerdo, también hay judíos laicos que no lo hacen. Por no mencionar que también hay cristianos en Israel que no tienen razón religiosa para no comer cerdo. La carne de cerdo se prohibió en el país en 1961, pero la ley se modificó para permitir a los cristianos criarla para
para su propio consumo. En los 90, inmigrantes laicos procedentes de Rusia trajeron al país su gusto por la carne de cerdo. Luego, en la década del 2010, un movimiento gourmet en auge hizo del cerdo una carne de moda en restaurantes de Tel Aviv. Dado que la importación de carnes no kosher a Israel sigue prohibida en su mayor parte, el creciente apetito del país por la carne de cerdo debe ser alimentado por los productores nacionales y los suministros son limitados, porque la carne es una especie de lujo. A pesar de su reciente moda, el consumo de carne de cerdo sigue suscitando mucha oposición en el país y continúa el debate sobre si es aceptable servirla. No todos los que rechazan la carne de cerdo lo hacen por religión. Por ejemplo, en la época de los derechos civiles, a mediados del siglo XX, muchos afroamericanos dieron la espalda a la carne de cerdo. En algunos casos, esta decisión tenía un componente religioso, ya que en esta época era habitual que los afroamericanos se convirtieran al Islam. Pero las razones iban más allá de la religión y muchos afroamericanos no musulmanes también dejaron de comer cerdo. La carne de cerdo era un alimento básico en la dieta de los esclavos afroamericanos. Luego se convirtió en una carne popular en la soul food, una cocina que evolucionó a partir de los platos tradicionales que se cocinaban en la época de la esclavitud. A mediados del siglo XX, algunos afroamericanos con conciencia política percibieron la soul food como una prolongación de la dieta de los esclavos, una reliquia del colonialismo y la opresión que había que rechazar. Pig feet. I want some pig feet and 4 pounds of grits. La carne de cerdo era vista como poco saludable y el vegetarianismo también se hizo popular en este periodo, y así rechazar la cocina colonial y optar por una alimentación sana se volvieron pilares del nacionalismo culinario afroamericano. Los efectos de este movimiento siguen complicando la narrativa sobre el consumo de carne de cerdo en Estados Unidos hasta ahora. Además de las preocupaciones políticas, hay otra razón moderna por la que algunas personas no comen cerdo: la oposición a la crueldad con los animales. La inmensa mayoría de los cerdos de Estados Unidos se crían en condiciones de confinamiento extremo. Independientemente de lo que piensen los consumidores sobre la ética de comer carne en general, pueden tener ciertos reparos sobre las prácticas específicas usadas por la industria porcina estadounidense. La cría industrial no se limita a la producción porcina, pero algunas personas pueden ser reacias a comer cerdos, en particular por su inteligencia. Una revisión corporativa publicada en International Journal of Comparative Psychology concluyó que los cerdos tienen una profunda vida social y emocional. Los autores del estudio compararon la cognición de los cerdos con la de perros y chimpancés. La decisión de comer o no carne de cerdo es, en última instancia, personal, pero una de las autoras del estudio dijo a HuffPost que espera que sus conclusiones convenzan a algunas personas para que dejen de comer cerdo. That'll do, pig. That'll do.